les decía entonces, ya para terminar estas formas lineales, que si definimos entonces eje de esta manera, el balance de materiales nos queda así. Si definimos eje de esta otra manera, el balance de materiales nos queda así. O sea, es muy importante entonces que cada uno de los factores, por ejemplo, en este caso, que representan los empujes, estén definidos de manera precisa. ¿Qué quiero decir? Si ustedes acá, en esta forma, las 6, toman el eje definido acá y van a cometer un error. ¿Sí? Un error grave. O sea, la 6 requiere el eje definido de esta manera. Están entonces vinculadas las definiciones de los factores de empuje, ¿sí?, con la forma del balance de material resultante. Hay una correspondencia. Bueno, más allá de esto, que son definiciones, lo importante es aprender cómo trabajan estas formas lineales del balance de materiales. Por ejemplo, vamos a ver situaciones sencillas, simples. Supongamos que tenemos un reservorio en el cual hay una zona de petróleo, que sería la zona que se desea explotar, que estaría representada por la parte azul, y las condiciones serían de un petróleo subsaturado. ¿Sí? Subsaturado. O sea, esto significa subsaturado, que las presiones se encuentran por encima de la presión de burbuja. Esto significa que no va a haber casquete de gas, o sea, ya por lo pronto, M, que representa el tamaño del casquete de gas en relación a la zona de petróleo, M va a ser 0. Podemos asumir también que no hay intrusión de agua, o sea, vamos a considerar que WE es igual a 0. O sea, a ver, estos son suposiciones que uno hace, en principio, que pueden tener, digamos, un sustento. O sea, uno puede decir, bueno, existe agua, hay un contacto, ¿sí?, de agua-petróleo, pero la zona de agua es muy pequeña, digamos, el espesor de arena saturado con agua es muy pequeño, no tiene características como de un acuífero de extensión, ¿sí? Por lo tanto, asumimos que el agua no va a ingresar de manera sustantiva, significativa, en el reservorio. Por lo tanto, en la parte de petróleo. Por lo tanto, asumimos que la intrusión de agua es 0. ¿Sí? Entonces tenemos M igual 0, WE igual 0, ¿sí? Eso significa que si tomamos, por ejemplo, la ecuación 4,
estaríamos anulando este término y también anulando este. Si tomáramos la 4, ¿sí? Si tomáramos la 5 también, ¿no? Estaríamos anulando estaríamos anulando esta M y estaríamos anulando este. O sea, en definitiva, tomando la 4 o tomando la 5, lo que nos va a quedar es que F, o sea, los flujos o las acumuladas producidas van a equivaler a N por EO más EFW EFW, ¿sí? Y nada más, o sea, algo tan simple como esto. Eso es lo que está acá expresado. O sea, este va a ser nuestro balance de materiales, nuestra ecuación de balance de materiales, por supuesto, luego de considerar este escenario de ausencia de acuífero, de ingreso de agua de acuífero y ausencia de capa de gas o de casquete de gas. Entonces, bajo estas consideraciones, ¿sí? Si yo grafico este cociente, o sea, F dividido, ¿no? EO más EFW, a lo largo del tiempo, esto me va a tener que dar N. ¿Sí? O sea, estaría pasando esto dividiendo acá, ¿no? De manera tal de que si yo me hago, supongamos, agarramos un Excel, ¿sí? Entonces en el Excel ponemos, bueno, tiempo, bueno, lo voy a poner acá para no ensuciar el dibujo. Ponemos acá tiempo. Entonces acá tendríamos 6 meses, 12 meses, 18 meses, como les decía antes, 24 meses. ¿Está bien? Y yo entonces tengo acá las presiones. La presión de reservorio a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18, a los 24. Y tengo también información PVT, o sea, tengo BO, ¿sí? Tengo también, bueno, en este caso me va a bastar con BO, porque estamos en condiciones subsaturadas. O sea, el RS no me va a influir, pero bueno, supongamos que también tengo datos de RS, tengo todos los datos PVT completos. Tengo VG, ¿sí? O sea, tengo todos los datos PVT completos. O sea, yo entonces acá puedo calcular EO. Y si tengo también la compresibilidad de la formación y tengo también la compresibilidad del agua, ¿sí? Y tengo también, bueno, la saturación suponemos que es dato, pero bueno, yo puedo calcular EFW para cada tiempo, ¿sí? Entonces, si acá tenemos, no sé, los 12 meses, perdón, los 6 meses,
y acá tenemos los 12, y acá tenemos los 18, y acá tenemos los 24 meses, y yo evalúo este cociente, ¿sí? O sea, acá tendría que tener otra columna de F sobre EO. Esto es especial para hacer con Excel, ¿eh? Más EFW. Entonces yo para cada tiempo, 6 meses, voy a tener acá un numerito. Para 12 meses voy a tener acá otro numerito. Para 18, lo mismo. Y para 24. Entonces, si estos numeritos me caen por acá, por ahí, supongamos con alguna dispersión, por ahí, por ahí. O sea, yo podré comprobar que el comportamiento es lineal y podré ajustar una recta horizontal cuya ordenada al origen va a ser n, porque yo sé que el cociente f dividido EO más EFW, bajo estos supuestos, ¿sí?, de que no hay casquete y que no hay acuífero, tienen que caer sobre una recta horizontal. Entonces, lo que estaría haciendo, si los puntos me dan por acá, estaría confirmando que el reservorio produce por empuje, por expansión de petróleo y su gas disuelto, ¿sí? Y por compactación de la formación y expansión del agua con nata, ¿sí?, ya que los puntos me caen sobre una recta horizontal, ¿sí? Y la ordenada de esa recta horizontal necesariamente tiene que representar el original oil in place. Así que, digamos, lo que estaría haciendo es confirmando que el empuje dominante es por expansión del petróleo con el gas disuelto, ¿m? Y además estaría evaluando o confirmando, si quieren, el valor del original oil in place. O sea, si el comportamiento es este, entonces sería como una buena noticia en el sentido de que se estaría confirmando el escenario que yo propongo como ingeniero de reservorios, que yo supongo que se está cumpliendo, ¿sí? Un escenario donde el empuje es solamente por la expansión del petróleo y con su gas en solución. Ahora, podría ocurrir que no sea así. O sea, si los puntos, bueno, si el primero me cae por acá, el segundo me cae por acá, a los 18 meses me cae por acá y a los 24 por acá, evidentemente los puntos no están alineados sobre una recta horizontal, con lo cual la hipótesis, el escenario, digamos, hipotético que yo estoy planteando, dejaría de cumplirse. O sea, lo que estaría confirmando es que el escenario que supongo no se cumple. Por lo tanto, el escenario no es realista, no es correcto, ¿sí? ¿Qué es lo que podría estar pasando? Bueno, podría estar pasando que alguna de estas dos hipótesis, por ejemplo, no se cumplan. O sea, podría estar, fíjense que en principio los puntos con ordenadas más grandes
van de la mano con que la producción es más importante, o sea, la producción estaría siendo más importante que lo que correspondería a un empuje por gas disuelto. ¿Qué podría estar ocurriendo? Bueno, podría estar ocurriendo que tengamos, por ejemplo, una intrusión de agua. O sea, podría estar entrando agua, ¿sí? O eventualmente, no sé, podría ser que el petróleo no sea subsaturado, como estoy considerando, que las condiciones sean de saturado y que haya un casquete de gas desde un principio. Digamos, esa hipótesis es más difícil que sea. ¿Por qué? Porque la existencia de un casquete es evidente. O sea, si yo como figura en el dibujo, yo he perforado 3 pozos, ¿sí? 3 pozos, y no me he dado cuenta de que tengo, no sé, un casquete por acá, bueno, sería una falla muy grosera. Uno normalmente, digamos, en los pozos, sobre todo los exploratorios, uno tiene mucha información, uno genera mucha información y difícilmente se le pase a uno la existencia de un casquete de gas. Mientras que en el caso de la intrusión de agua es más difícil, porque por ahí uno ve que hay agua, uno encuentra un contacto, pero no tiene dimensión del acuífero. ¿Por qué no tiene dimensión del acuífero? Porque uno uno no perfora, supongamos que el acuífero sea la zona gris, ¿sí? Uno de los pozos a los exploratorios, por ejemplo, llega hasta la zona del acuífero, pero no sigue más abajo. Entonces uno puede ver una parte del acuífero, ¿sí? Posiblemente si uno perforara un pozo bien profundo, ¿sí? Y tomara muestras, por ejemplo, coronas de toda esta zona, o realizara ensayos como el que hemos visto del RFT, en todo ese espesor, bueno, uno podría tener un dimensionamiento del acuífero, pero normalmente no se gastan muchos recursos en estudiar acuíferos. O sea, se va a la zona de petróleo, la zona de gas, y el acuífero, bueno, queda siempre como, bueno, una incógnita. Si el comportamiento es de este tipo, o sea, puntos en donde la producción, digamos, es elevada y tiene un comportamiento así de tipo no lineal, uno podría entonces argumentar en favor de un acuífero y uno entraría a considerar en el modelo la existencia de un acuífero. Pero en principio todo va a depender de cómo me den los puntos de la producción de los primeros meses, ¿sí? Acá dijimos, bueno, tenemos hasta 24 meses. Y bueno, si los puntos me caen así, ¿sí? Alineados sobre una recta horizontal, se confirmaría el escenario que estoy suponiendo. Pero si me dan de manera creciente, eventualmente podrían crecer y luego decrecer, como sería el caso B, ¿sí? En cualquier caso, B o C, se sugeriría o sería evidente que hay posiblemente un empuje de un acuífero, que ya lo vamos a ver cómo se analiza. Bueno, otra posibilidad de linearización es representar F en relación con los dos, el EO y el EFW. En ese caso, lo que vamos a tener es la ecuación de esta recta, ¿sí?
una recta cuya pendiente sería n, ¿sí? O sea, si se cumplen las hipótesis de que m es igual a 0, m igual a 0, y WE igual a 0, entonces los puntos debieran caer sobre una recta cuya pendiente sería el original oil in place. Ahora, si los puntos, no sé, me cae uno por acá, después me viene otro por acá y otro por acá, bueno, ya evidentemente no hay comportamiento lineal, ya sería más de tipo parabólico y posiblemente tenga que revisar esta condición supuesta por las razones que les comentaba. Bueno, lo mismo se puede decir para el caso cuando tenemos condiciones de petróleo saturado. O sea, esté saturado o no esté saturado, insisto, la forma lineal sería esta que aparece acá, y digamos, si se cumplen las condiciones nuevamente de que no hay casquete, ¿sí? Y no hay empuje por agua, por acuífero, bueno, deberíamos tener, como vimos en la diapositiva anterior, un comportamiento lineal, ¿sí? Con la pendiente dada por el original oil in place. Si se da un crecimiento hacia arriba, alejándose de la forma lineal, bueno, podría indicar la entrada de agua de un acuífero, ¿sí? Esta diapositiva en cierta forma es redundante con la anterior. Ahora, en el caso de que tengamos condiciones saturadas, o sea, de petróleo saturado, y que haya un empuje por casquete, por gas de casquete, ¿sí? O sea, que tenemos un casquete importante que aporta su empuje. En ese caso, se agrega este término que considera el empuje originado en ese casquete. Fíjense que acá, bueno, está despreciado el empuje por compactación y expansión de agua con nata, ¿sí? Por razones de simplicidad nada más, porque se podría haber incluido, ¿eh? Pero bueno, supongamos que es despreciable porque las compresibilidades de la formación son bajas, porque el agua con nata es muy pequeña, su saturación, por las razones que sean, bueno, pero despreciamos ese empuje. Bueno, entonces la forma lineal del balance de materiales quedaría así. Ahora, cuando analizamos la historia de producción, ¿sí? Recuerden, la historia de producción significa evaluar F, como ya hemos indicado, o sea, es función de la acumulada de petróleo, de la acumulada de gas. Insisto, el F, si quieren, volvemos a la definición, ¿sí? F podría ser ¿sí? En términos de factor de volumen bifásico o este otro, ¿eh? O sea, F es un término que puede evaluarse de manera histórica a lo largo del tiempo
simplemente teniendo la información de las acumuladas, de petróleo, de gas, y también datos PVT, o sea, de agua en el caso que lo hubiera, y datos PVT como son BO, como son RS y BG. Entonces F es evaluable de manera histórica. Y lo mismo ocurre con los factores de empuje, el EO y el EG. O sea, se evalúan a través de datos PVT. Todo esto es PVT. Este y este también. Ahora, lo que desconocemos a priori o conocemos de manera aproximada serían el original oil in place y el valor de M que expresa la relación de tamaño del casquete respecto de la zona de petróleo. El M, insisto, ya lo hemos visto, M simplemente, ¿se acuerdan, no? Es, a ver si lo tenemos, creo que no lo habíamos expresado, ¿no? Acá, bueno, el M bueno, M expresa el tamaño del casquete, o sea, sería G por BG. Esto siempre en reservorio, dividido el N puesto en reservorio es BO inicial. Bueno, pero tanto, digamos, M como N serían los parámetros a determinar. Si conocemos los dos, entonces tendríamos bien dimensionado, en cierta manera, el volumen de hidrocarburos en el reservorio, originales, ¿no? Pero son ahora dos parámetros, ¿sí? Acá tenemos entonces dos parámetros a determinar. Dos parámetros. Por supuesto, si tenemos datos históricos, ¿qué significa datos históricos? Significa a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18, a los 24, o el tiempo que sea. ¿Sí? Pero tenemos mucha información. O sea, contamos con estadística. ¿Sí? Entonces, el criterio sería, por ejemplo, representar F a lo largo del tiempo en función de EO más M por EG, asignándole a M, ¿sí? Valores tentativos. O sea, acá le vamos a poner valores tentativos. ¿Sí? O sea, en principio yo podría decir, bueno, no sé, M vale 1. ¿Qué significa M vale 1? Significa que el tamaño del casquete es similar, bueno, tentativos, ¿sí? Es similar al tamaño de la zona de petróleo. Podría ser un valor supuesto, tentativo, que yo considero inicialmente. Entonces, al graficar esto, fíjense que la pendiente tiene que ser N. O sea, yo lo que espero lograr es un comportamiento lineal donde la pendiente sea N. N
puedo tener un valor, ¿sí?, inicial basado en un análisis volumétrico. O sea, puedo contar con un valor volumétrico para que el problema no sea de dos parámetros. O sea, puedo fijar uno, por ejemplo n, y dejar variar m. Entonces, si yo considero m demasiado pequeño, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Me va a ocurrir que los puntos históricos me van a caer, o sea, no van a ser lineales, sino que van a ser crecientes de una manera no lineal, o sea, con incrementos, por ejemplo, un comportamiento tipo parabólico. Y si el m lo tomo muy grande, o sea, los valores tentativos, lo tomo muy grande, los puntos históricos se me van a ir aplanando. El m correcto es el que me alinee los puntos sobre una recta. O sea, yo tengo que lograr que los puntos queden alineados sobre una recta. Ese m va a ser el correcto, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, yo estoy considerando que conozco n, que tengo un valor de n confiable. Entonces, digamos, en esta primera aproximación, si quieren, yo estoy evaluando m, ¿sí? Porque considero que tengo n bien definido, pero desconozco m. Insisto, entonces, la manera es lograr un comportamiento lineal con el m correcto. O sea, el m correcto me daría un comportamiento lineal de f en función de EO más m por Eg. Ahora, podría ocurrir también que yo no tenga ninguno de los dos parámetros bien definidos, o sea, que no conozca n y no conozca m, o los tenga pobremente definidos. ¿Qué quiere decir pobremente definido? Bueno, tengo una idea de n, pero con un nivel de incertidumbre importante. Y lo mismo respecto de m, ¿sí? Con niveles de incertidumbre importantes. Entonces, ¿cuál sería una estrategia conveniente, apropiada? Bueno, graficar f sobre EO versus Eg sobre EO, que sería, digamos, la ecuación de balance de materiales original, ¿sí? Le distribuyo n, o sea, le aplico propiedad distributiva, lo dejo así, y luego divido por EO ambos miembros, digamos, de la igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta recta donde n es la ordenada al origen, y la pendiente es n por m. O sea, la pendiente es n por m. Entonces, haciendo esta consideración, yo tengo que lograr que los datos históricos de f sobre EO en función de Eg sobre EO caigan sobre una recta, o sea, queden alineados, y si logro eso, la ordenada al origen va a ser n y la pendiente va a ser m por n. Como n ya lo conozco,
¿sí? Porque lo saco de acá, de la ordenada al origen, entonces directamente determino M, ¿sí? A ver, este es un problema de, matemáticamente hablando o estadísticamente hablando, es una regresión lineal. Acá puedo usar cuadrados mínimos, ¿sí? Pero, digamos, voy a tener que agarrar una planilla Excel, ¿sí? Ir graficando F sobre EO para cada tiempo, lo mismo EG sobre EO para cada tiempo, ¿sí? Por supuesto, fíjense que en, este, en la evaluación, acá voy a necesitar, ya lo sabemos, ¿no? Datos de producción más PBT. En EO voy a necesitar PBT y en EG sobre EO voy a necesitar PBT. ¿Sí? Ahora, el gráfico, no sé, podría ser que si yo tengo un M incorrecto, o sea, podría tener valores así, ¿sí? Que no sean, que no muestren linealidad. O sea, en definitiva, voy a tener que ajustar tanto M como N, ¿sí? Aplicando un criterio de optimización, que puede ser cuadrados mínimos, podría ser cuadrados mínimos. Bueno, este problema lo dejo para que lo hagan como ejercicio. Hay ejercicios relativos a este tema para que lo trabajen. ¿Mm? Y finalmente, y ya para tratar de terminar la clase de hoy, chicos, queda 1 minuto 40. Yo voy a conectar 10 minutitos más y después ya los voy a dejar libres. Pero quiero que la clase quede, quede concluida esta presentación. El último caso que analizamos es el caso donde hay intrusión de agua. O sea, hay entrada de agua desde un acuífero en la medida que la presión de reservorio cae. Esto significa que el contacto de agua-petróleo va a ascender, digamos, con el tiempo, modificándose. Posiblemente también pueda modificarse el contacto gas-petróleo. ¿Por qué? Porque si producimos petróleo, digamos, puede ingresar agua, pero también puede expandirse el casquete. O sea, si la producción de gas, por ejemplo, los pozos más elevados, más altos, es inferior a la de petróleo en términos de reservorio, de volumen de reservorio, bueno, puede suceder que cambie también el contacto de gas-petróleo. Pero más allá de esto, que uno lo puede comprobar analizando la producción de los pozos, porque, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Si el nivel del casquete, el contacto de
Bueno, chicos, les decía entonces, el tema de los contactos, uno puede darse cuenta por las variaciones en la producción de los diferentes fluidos de los pozos. O sea, si, no sé, si el contacto de agua sube, en algún momento puede ocurrir, supongamos que llegue hasta acá, ¿no?, que este contacto suba hasta ahí. Bueno, este pozo va a empezar a producir agua de la parte de abajo y este también, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a pasar esto que se ve acá. O sea, a partir de un cierto tiempo vamos a empezar a ver producción de agua, que estaría dado por esta curva, ¿sí? Si entra agua, bueno, va a reducirse la producción de petróleo, entonces el caudal de petróleo seguramente va a cambiar. Lo mismo si el casquete este se expande, o sea, si el casquete baja y el contacto de gas baja, bueno, en algún momento puede ocurrir que yo comience a producir gas por acá. O sea, este pozo sí ya producía gas seguro, pero digamos, los pozos que están estructuralmente más abajo, pueden comenzar a producir gas en la medida que el casquete se expanda. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el RP, fíjense, en la medida que entran esos pozos, pega pequeños saltitos, ¿sí? O sea, la relación instantánea de gas petróleo producido, o el GOR, si quieren, el GOR va a pegar esos saltitos, que significa que el gas me está entrando en pozos donde no estaba, ¿sí? Bueno, simultáneamente la presión de reservorio se va a sostener con una declinación muy suave. O sea, si no hubiera acuífero y no hubiera casquete de gas, esta presión bajaría mucho más fuerte, ¿sí? Este comportamiento de más sostenido, mejor sostenido la presión, fíjense que acá la presión casi que no declina, ¿sí? Bueno, eso se sostiene gracias al acuífero y gracias al casquete, ¿sí? O sea, este tipo de gráficos en donde uno puede analizar la producción de agua, la de petróleo y la de gas, conjuntamente con la presión, son típicos de la existencia de este tipo de empujes, ¿sí? De acuíferos y de casquetes. Bueno, en definitiva, con esta, digamos, presentación, esta introducción en cuanto a los empujes presentes, podemos suponer un balance de materiales representado por esta ecuación, donde figuran el empuje por gas disuelto y liberado también, más el empuje por el gas de casquete, más el empuje originado en el acuífero, a través de la intrusión de agua. Entonces, esa ecuación, que estaría acá escrita nuevamente en términos ligeramente arreglada, o sea, despejando n, en definitiva, esta es la misma, con n. Lo que pasa es que acá ya está arreglada de una manera particular que lleva a esta forma, que sería la forma conveniente para el análisis estadístico de los datos, ¿sí? Acá lo que hemos hecho es esta ecuación, la dividí por EO más MG. O sea, estoy dividiendo por esto, ¿sí? Entonces, voy a representar
como variable dependiente esta, en función de la variable independiente, que sería esta. Haciendo eso, si los supuestos de acuífero y casquete, ¿sí?, están correctamente valorados, yo debería tener un comportamiento lineal con una ordenada al origen que representa el petróleo original in situ. ¿Sí? Ahora, acá aparece un problema nuevo. ¿Cuál es el problema nuevo? Bueno, el problema nuevo es que ya dijimos que eje, EO, ¿sí?, salen de PVT. Con eso no hay problema. Se supone que tenemos información PVT completa. En F habíamos dicho que están las producciones, o sea, está NP, ¿sí?, está RP, eventualmente puede estar WP. Digamos, si tengo bien medidas las producciones acumuladas, no habría problema tampoco con F. ¿Cuál es el problema? Lo que no tengo. Y lo que no tengo es la intrusión de agua. O sea, yo no sé cuánta agua ha ingresado al reservorio a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses, a los 24 meses. O sea, es difícil, digamos, hacer una estimación del ingreso de agua. Por supuesto, puedo tener una estimación más o menos precisa del N, del Original Oil in Place, pero WE es complicado. Entonces, normalmente lo que se utiliza es un simulador, o sea, para tener valores de WE. O sea, acá estoy diciendo que nuevamente, como vamos al Excel, ¿sí?, una planilla, acá ponemos tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan? 6, 12, o los periodos que sean, ¿sí? Acá tenemos presión. Bueno, armamos la planilla, pero en algún momento yo tengo que definir una columna para WE. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Sí? ¿Qué valores de WE pongo? Bueno, lo más habitual es recurrir a un simulador. O sea, a ver, yo tengo evidencia de que hay un acuífero, que el acuífero es activo, porque estoy observando esto. O sea, estoy observando que apareció agua y que la producción de agua cada vez es más importante. Y es agua natural de un acuífero, porque yo no he inyectado agua. Entonces, tengo que evaluar ese aporte porque constituye un empuje. Y como tal, necesito evaluarlo. Entonces, bueno, una de las maneras, la más habitual, es utilizar un simulador. Un simulador se basa en la definición de un modelo físico con una expresión matemática. El modelo físico tiene características tales como tamaño del acuífero, como geometría del acuífero. Digamos, tamaño y geometría serían los más importantes, los parámetros más importantes a definir en relación con un acuífero. ¿Sí? Por supuesto, después están las compresibilidades, o sea, el acuífero se va a expandir en la medida que la
que la presión disminuya, el acuífero se expande, entonces en esa expansión juega mucho la compresibilidad del agua. Por supuesto, también la compresibilidad de la formación puede incidir, digamos, positivamente en los aportes de agua, porque si la formación se compacta, la formación donde está el acuífero, ¿no? Si se compacta va a promover la expulsión de agua hacia el reservorio petrolero. Digamos, de manera muy sintética, el modelo más sencillo que podemos imaginar, modelo matemático que responde a una realidad física, es decir, que la intrusión de agua, WE, simplemente va a depender del tamaño del acuífero. Esto es el W inicial. O sea, esto sería el volumen ocupado por el agua. Por el agua del acuífero. ¿Sí? Va a depender también de las compresibilidades del agua y de la formación. Obvio, en la medida que baja la presión, decíamos, el agua se expande. Entonces, esa capacidad expansiva del agua está representada por la compresibilidad del agua, pero también de la formación. Por el tema de la compactación, que ya hemos hablado. Y finalmente va a depender del delta P, o sea, ¿qué significa el delta P? Significa que si yo tengo, no sé, que el reservorio inicialmente tenía, no sé, 5.000 PSI. 5.000 PSI. Y a los 12 meses tiene 4.700, ¿sí? Yo podría decir que, bueno, la presión del reservorio cayó 300 PSI en 6 meses. Bueno, podría decir en principio que también el delta P, voy a ponerlo acá, delta P del acuífero, ¿sí? Que también cayó la presión del acuífero en 300 PSI. En principio, o sea, podría asumir que la caída de presión del reservorio y la del acuífero, ambos delta P son equivalentes. Sería una hipótesis. Entonces, va a depender también el aporte de agua ingresada desde el acuífero hacia el reservorio, va a depender también del delta P que ha sufrido ese acuífero. Y además está el tema de la geometría. A ver, ¿cómo incide esto? Supongamos que esta es una vista del reservorio areal, de tipo areal. O sea, acá estaría, esta circunferencia sería el water oil contact. ¿Sí? Esta sería la zona de petróleo. Y supongamos, no sé, que es una suerte de anticlinal perfectamente circular, por llamarlo de alguna manera. Y que el petróleo que está en la parte alta, sería todo esto en marrón, está absolutamente rodeado por agua. Y que el agua llega hasta un radio que estaría dado por RE. O sea, la extensión del acuífero sería desde acá hasta acá. O sea, desde RI hasta RE. Bueno, este modelo geométrico, fíjense que estamos hablando de geometría acá.
estaríamos diciendo que el acuífero es una suerte de anillo, por decirlo de alguna manera, que subyace al reservorio petrolero. Bueno, si esta es la geometría, el W respondería a esta expresión que tenemos acá. O sea, ¿qué sería? Pi por R exterior al cuadrado sería el área de la circunferencia esta externa, menos pi por R, bueno, RO al cuadrado sería esta área de la circunferencia interna. Este R, acá dice RO, sería RI, para que haya correspondencia con el dibujo. ¿Sí? Y además, bueno, por H sería el espesor del acuífero, Phi la porosidad, y F en este caso valdría 1. Sería una suerte de factor de forma que expresa si el contacto es totalmente desarrollado, o sea, si el acuífero rodea totalmente o parcialmente al reservorio. O sea, podríamos tener, supónganse, voy a dibujar acá, un caso donde tenemos una falla acá, ¿sí? Otra falla acá, y supongamos, esta es la zona de petróleo, y esta es la zona de agua. ¿Sí? Entonces, en este caso, F podría valer, por decir no sé, 0. Vamos a ponerle 0.2, ¿sí? Considerando que la vuelta completa, o sea, en lugar de ser, la vuelta completa sería pi, perdón, 2pi. Y acá tendríamos, supongamos, este ángulo así, que sea 0.4 pi. O sea, estaríamos asumiendo una geometría de un acuífero en donde el ángulo, la abertura de esa estructura tipo, no sé cómo llamarla, tipo rebanada de torta, no sé, abarca solo un ángulo que es una fracción, el 20% de 2pi. Entonces, es una suerte de factor de forma. Ahora, ¿qué es lo que quiero expresar con todo esto? Lo que quiero expresar es que este modelo, porque esto es un modelo, esto no va a estar en un simulador porque es una simple ecuación, ¿sí? Es el modelo más sencillo que podemos pensar y que podríamos evaluar con una planilla Excel nomás. Pero lo importante es que esto, por sí solo, por más simple que sea, ya me podría dar valores de WE. Valores de WE para incluir en el Excel y realizar el análisis, ¿sí?, de esta variable independiente en relación con esta variable dependiente. O sea, acá voy a meter los valores de WE que el simulador me entrega. Si esos valores son correctos, los puntos me deberían caer alineados sobre una recta. Si van por encima, como está ocurriendo acá, el aporte
del simulador es muy pequeño, o sea, el agua ingresada que el simulador me está entregando es muy pequeño. Y si me van por abajo, estaría representando una situación donde el simulador me entrega aportes de agua muy grandes, más grandes que los reales que estarían aconteciendo. Bueno, finalmente creo que ya con esto, sí, ya con esto terminamos. Esta diapositiva trata sobre el efecto que tiene la hipótesis de despreciar, como se hace habitualmente, la expansión de agua con nata, ¿sí? Y la compactación de la formación. Es una, digamos, es una hipótesis muy habitual porque, digamos, no suele haber datos muy buenos, porque, particularmente de la compactación de la roca. ¿Sí? Simplemente es una diapositiva que lo que intenta es ilustrar un error habitual que se comete cuando no se consideran estos efectos. O sea, cuando graficamos, como veíamos hace un ratito, ¿sí? F sobre EO más EFW, ¿sí? La consideración de la compactación de la roca y la expansión del agua con nata, ¿sí? Va a reducir la expectativa en el sentido de que su no consideración lleva a valores incorrectos del original oil in place, tal como se observa en este cuadro. Esto es muy habitual y lo vamos a, digamos, a tratar de ver en la práctica y en algún ejercicio que por ahí yo les voy a entregar. Esto entonces, insisto, es un tema muy habitual, particularmente importante cuando las presiones son más elevadas, o sea, ¿por qué? Porque los efectos de compactación y de expansión del agua con nata son particularmente más apreciables, más importantes a presiones elevadas. Entonces suelen aparecer este tipo de comportamientos también, ¿sí? En donde a elevadas presiones, a las presiones más iniciales, digamos, de la explotación, podemos tener comportamientos de este tipo, o sea, lineales, pero que después a bajas presiones se modifican tomando otra pendiente. ¿Por qué? Porque a bajas presiones los efectos ya no son tan apreciables. Entonces suelen ocurrir este tipo de quiebres. Bueno, en relación con este gráfico, este es básicamente lo mismo que el que vimos acá, en relación con la evaluación de los aportes del acuífero. O sea, el aporte correcto dado por el simulador es el que genera este comportamiento lineal. ¿Sí? Puede ocurrir que los aportes sean excesivos, que sean muy pobres, inclusive que esté errada la geometría. Cuando está errada la geometría del acuífero,
los aportes pueden parecer muy grandes al principio y luego se van corrigiendo, pero sin que se observen en ningún momento la tendencia lineal. Bueno, por último, les propongo un ejercicio para resolver. Podría ser tranquilamente de un parcial. La idea es determinar el original oil in place, ¿sí? Para un campo, bueno, en este caso es un campo real de Estados Unidos, Cornell Field, justamente el que habíamos determinado los índices de empuje en el ejercicio que les di de la clase pasada. O sea, los datos son estos que están acá. Este es el ejercicio de la clase pasada. Sí. Pero ahora lo que se pide adicionalmente es digamos, lo que se hizo en la clase pasada fue evaluarse los índices de empuje, lo que se pidió. O sea, los índices de empuje por depresión, por segregación, por ingreso de agua de un acuífero, water drive, ¿sí? A los 12, a los 24 y 36 meses de producción de este campo, ¿sí? Lo que se pide ahora es, adicionalmente, evaluar el original oil in place. O sea, no solo los índices de empuje, sino también el original oil in place, con la información que es la misma de la clase pasada. O sea, es un ejercicio muy sencillo, sumamente conceptual, y lo que se pide es eso, evaluar el original oil in place. Bueno, chicos, esto sería todo. Nuevamente lamento que sean tan poquitos.